justicia y paz duradera. Muchas gracias. Siete minutos de aplausos en el Congreso de los Diputados no son un gesto habitual, menos aún cuando proceden de una Cámara marcada por la división, la confrontación y el desacuerdo permanente. El Papa León XIV ha recibido este lunes esta histórica ovación, como ven, tras su intervención en las Cortes Generales. Una ovación que trasciende las creencias religiosas de cada uno y refleja el reconocimiento institucional a un acontecimiento sin precedentes, la primera vez que un pontífice se dirige al Parlamento español. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados ha dejado una imagen inédita en la historia democrática española. Por primera vez un pontífice se ha dirigido en sesión conjunta a diputados y senadores desde la Cámara Baja en el marco de su viaje oficial aquí a España. En un discurso con un marcado contenido social y político, el Papa ha hecho un llamamiento al diálogo, al entendimiento y también a la búsqueda del bien común en un momento de fuerte polarización. Escuchen. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación. Bueno, pues ese ha sido parte de ese discurso que ha dado el Papa en el Congreso de los Diputados. Después veremos en la tertulia más detalles de lo que ha dado de sí esta visita. Mañana, 9 de junio, La Rioja celebra su día grande, una fecha que conmemora la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982, la norma que dio forma al autogobierno riojano y que este año cumple ya 44 años. Una norma que convirtió a La Rioja en comunidad autónoma uniprovincial, dotándola de instituciones propias como el Parlamento, el Gobierno y la Presidencia, y permitiendo el desarrollo progresivo de competencias que después se ampliaron con las reformas de 1994 y de 1999. 4 décadas después, el autogobierno riojano forma parte de la normalidad institucional. Sin embargo, el debate sigue abierto. La reforma del Estatuto impulsada por el Parlamento regional para adaptarlo al siglo XXI, con medidas como la limitación de mandatos, la supresión de aforamientos o el refuerzo de derechos y mecanismos de participación, continúa pendiente de culminar su tramitación en las Cortes Generales. Bueno, pues vamos a hablar de ello y qué mejor con Diego Moreno, historiador e investigador del IER. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en un marco incomparable como en San Millán de la Cogolla, mañana se celebra nuevamente este Estatuto de Autonomía, este Día de La Rioja. ¿Qué supone para una comunidad tan pequeña como La Rioja tener ya un estatuto después de 44 años? ¿Qué supone?
Pues supone nuestro autogobierno, el reconocimiento a nuestra identidad y también el reconocimiento a dotarnos de las infraestructuras y a gestionar como buenamente queremos los propios riojanos. ¿Los riojanos somos más conscientes de lo que nos hace diferente como comunidad o hemos perdido parte de ese sentimiento porque la autonomía ya la tenemos y ya no tenemos que pedirla? Pues yo creo que no lo hemos perdido. Sí que es cierto que lo vivimos de una manera diferente a la que se vivía en la transición, en los años 70-80, pero yo creo que los que ya hemos nacido en la autonomía plena somos muy conscientes y tenemos ese sentimiento muy arraigado y nos sentimos muy riojanos independientemente del resto de comunidades vecinas. Ahora que hablas de las comunidades vecinas, cuéntanos históricamente, ¿qué unió más a los riojanos? ¿Una conciencia colectiva propia o la necesidad de diferenciarse de esos territorios vecinos, como decías? Bueno, pues las dos cosas un poco, pero sobre todo el tener un sentimiento y una identidad propia que nos hacían en aquella época no sentirse identificados con el resto, con los vecinos, ¿no? La gente no se sentía ni vasca, ni navarra, ni castellana, incluso después de haber estado décadas metidos administrativamente con Castilla, ¿no? Sino que se mantuvo siempre esa identidad o incluso ese sentimiento independiente del resto de provincias. Hablabas eso, no se sentían identificados ni con Castilla-León, ni con Navarra, ni con el País Vasco. La Rioja ha luchado siempre por no depender de esas decisiones externas. ¿A día de hoy crees que eso se ha conseguido, que seguimos teniendo poca voz? No, yo creo que tenemos suficiente voz. Sí que es cierto que a nivel poblacional no, pero La Rioja siempre está bien representada en Madrid, ¿no? Como se suele decir en las Cortes Generales y demás, porque yo siempre creo que hay riojanos en todas partes y siempre estamos presentes en las tomas de decisiones. A lo largo de la historia siempre ha habido riojanos mandando. Y en estos momentos también los tenemos bastante cerca y yo creo siempre es necesario más, ¿no? Siempre hay que pedir más, pero yo creo que siempre que somos respetados y reconocidos a nivel nacional. Sí, bueno, me alegra oírte decir eso. Como dices, ha habido riojanos muy importantes que han estado siempre ahí, que han tenido un puesto importante en las decisiones también de este país, pero ¿no crees que a veces La Rioja siempre tiene que explicarse? Es decir, siempre decir, no, es que nosotros somos una comunidad pequeña, tenemos poca población. Siempre tenemos que explicarnos y sobre todo presumir. Yo creo que también es un motivo más de orgullo para poder hablar siempre de nosotros, siempre de La Rioja, de dónde estamos, que también siempre que hablas con gente de fuera de La Rioja dice, pero tenemos dudas de dónde está La Rioja, pero también es positivo poder definirlo, describirnos y reivindicar cómo somos y que precisamente que somos independientes y diferentes al resto de nuestros vecinos para poder presumir y defender nuestro autogobierno y nuestra administración propia, ¿no? Hablábamos al principio de que hemos sufrido dos reformas importantes. ¿En qué momento estamos ahora? Sabemos que esa reforma se llevó al Congreso de los Diputados, pero ha quedado ahí, está ahora mismo estancada. ¿Por qué? Sí, lleva 7 años paralizada desde que la aprobó el Parlamento de La Rioja y el tema es que ya nadie sabe si el día que continúe el proceso va a ser real o no, porque han pasado 3 parlamentos desde aquella aprobación, 3 parlamentos riojanos y otros 3 congresos de los diputados. Entonces es una situación bastante, sobre todo, irreal, si es que llega a buen puerto, ¿no? O habrá que retomar en La Rioja ese debate o esa reforma, porque seguramente para cuando se tramite de verdad en el Congreso de los Diputados, pues igual ya hay cosas obsoletas o hay grupos parlamentarios que no están de acuerdo con aquello que se aprobó ya hace 7 años, ¿no? No sé si nuestros compañeros pueden poner unas imágenes de esos parlamentarios riojanos que fueron al Congreso de los Diputados, que salen además con las mascarillas. Tal vez debido al COVID se llegó a paralizar todo, o en este caso no tuvo nada que ver. Yo creo que fue la excusa para parar muchas cosas y sí, luego sobre todo también pues, la situación política actual pues, ha ayudado para qué vamos a terminar esta tramitación si no tenemos votos por parte del gobierno y demás, cuando es triste
en el Parlamento de La Rioja 4 partidos políticos habían llegado a ponerse de acuerdo, partidos pues tan diferentes como que todavía estaba Podemos y Ciudadanos. Ahora ya no existe Ciudadanos, entonces es muy triste que haya cambiado tanto la política riojana y que nos haya tenido en cuenta lo que los ciudadanos y el Parlamento riojano aprobó y quiso para mejorar nuestra administración, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué lectura histórica haces de todo esto? Hablo ya, eso, históricamente, que la situación esté así. Pues al final los perjudicamos somos los riojanos, ¿no? Sobre todo porque después de años de negociación y de debates para alcanzar plantear esa reforma, se consigue, todos los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo y cuando ya es el último trámite, que al final es el debate en las Cortes y mayoritariamente tienen que votar a favor porque ya se ha aprobado donde hay que aprobarlo, ¿no? El Parlamento riojano, pues que no quieran ya es por descaro y por egoísmo de los políticos nacionales que están pensando en sus intereses partidistas y electorales más que en las regiones y en los pueblos como La Rioja, ¿no? ¿Qué reformas, si nos metemos un poquito dentro y para que los que nos están viendo sepan exactamente qué deberíamos reformar, qué cambios ha sufrido La Rioja y que serían necesarios ponerlos ya en el siglo XXI, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues lo que se recogía en esa reforma es sobre todo la limitación de mandatos, a restringir a 2 legislaturas las presidencias del gobierno, ampliación de algunas competencias y también la desvinculación del senador de designación autonómica, que no tuviera que ser diputado parlamentario. Al final es una manera de modernizar y de digamos, que una persona no unifique varios cargos como ocurre actualmente y que sean más independientes de cargos, ¿no? Y luego hablamos un poco de la transformación que ha sufrido La Rioja demográficamente hablando, ¿no? Esa despoblación que tiene, hablamos también de digitalización, de participación ciudadana, de las relaciones con Europa, ¿no? Todo eso estaría dentro de sí, claro, retos, ¿no? Que tiene ahora mismo. Al final La también Rioja, ¿no? es aplicar la legislación, se adapta y evoluciona continuamente, y también es un poco eso, recoger en el estatuto todo lo que ha avanzado y evolucionado la sociedad y la administración también. ¿Cree que los problemas de La Rioja no dependen tanto del estatuto o más de la financiación autonómica? También, sí, ese es otro debate paralelo que también es interesante, porque al final la causa es la misma que la situación política española, ¿no? Nacional. Yo creo que no hay ganas de plantear este debate de verdad esperando a una próxima legislatura que nunca llega, porque es necesario que ocurra para que todas estas cosas que están atascadas den un paso adelante y se solucionen, y sobre todo porque afectan al día a día de los ciudadanos más de lo que nos podemos pensar a nivel presupuestario y administrativo. Bueno, hoy en el Día de La Rioja sale una publicación en la que has participado también, ¿no? Donde se habla de 44 hitos de la autonomía riojana. Es interesantísimo lo que viene aquí. ¿Por qué se celebra siempre en San Millán y no se celebra en otro sitio? Pues al final es curioso el debate que hubo en los años 70, sobre todo cuando se aprueba el estatuto, de dónde celebrar este acto institucional. El primero se celebró en la Diputación Provincial. Se tomó como un acto, no fue festivo, se tomó como un acto político más. Y yo creo que tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser un acto público, un acto donde los ciudadanos estemos y nos sintamos orgullosos de celebrar este día, ¿no? Y se cogió San Millán sobre todo por el valor histórico de la tradición y de ser la cuna del español, que es lo que más nos caracteriza junto con el vino, ¿no? Y también ha habido debate, sobre todo en aquel año 2022 cuando se celebró en Nájera, porque se debatía los primeros años de hacerlo itinerante, que cada año se celebrara el acto institucional en una localidad y poder sacarlo también de Logroño, que también es un poco la crítica sobre todo de los pueblos, de por qué siempre en Logroño. Entonces se lleva a un pueblo pequeño y se da vida a ese lugar, pero también se deja a San Millán como el referente identitario de La Rioja, porque además también fue donde se aprobó el estatuto, donde los
la Asamblea de los 32 antes, que fueron los encargados de elaborar el proyecto y de aprobarlo para llevarlo a las Cortes, pues lo firmaron allá. Entonces también es un poco el mantener ese simbolismo y esa tradición de que siempre sea en San Millán. La única vez que ha salido ha sido en Nájera, ¿no? No ha habido sí, en otros... ese fue el 2022 y parece que no terminó de convencer porque al final ha vuelto a San Millán y ya no parece que se plantee sacarlo de allí. Bueno, a ver qué día nos hace mañana. Mañana a las 7 de La Rioja va a estar desde allí, podrán verlo el acto en directo a través de estas pantallas. ¿Cuándo fue el primer día oficial? En 1984, tardó 2 años en oficializarse, aunque todos los símbolos recogidos oficialmente no es hasta la Ley de Símbolos Oficiales de 1985. O sea, se celebra el 9 de junio en 1984 y en el 85 ya se establece por ley que hay que celebrarlo y que tiene que ser festivo en La Rioja. Entonces, también ha habido debates de qué día celebrarse, porque había políticos que no estaban de acuerdo que fuera el 9 de junio. Alguno se planteaba el 25 de mayo, que fue cuando aprobó el Estatuto las Cortes Generales, el 9 de junio lo sancionó el Rey y el 19 de junio se publicó en el BOE. Entonces esas 3 fechas eran un poco marcadas y de hecho ganó la menos querida porque siempre ponían quejas por la coincidencia con San Bernabé. Entonces se decía que no se iba a conseguir una celebración importante siendo fiestas de Logroño, pero parece que se ha mantenido bien y que siempre celebramos el Día de La Rioja. ¿Qué más curiosidades poco conocidas conservas ahí que nos puedas contar? Bueno, ¿alguna pues, curiosidad? Sí, para mí siempre es muy interesante el debate sobre el himno, que no se habla mucho, pero si tú preguntas en la calle cuál es el himno de La Rioja o el compositor, mucha gente no lo sabe y no lo conoce, porque prácticamente solo se escucha el Día de La Rioja en San Millán, que lo compuso Eliseo Pinedo. No tiene letra, aunque la Ley de Símbolos sí que dice que es el Instituto de Estudios Riojanos el que se tiene que encargar de ponerle letra, cosa que nunca se ha hecho. Pero luego tenemos el himno oficioso, que es el que todos cantamos, de Carmen Jesús Iñaki, La Rioja existe, ¿no? Que al final nos podemos plantear el debate de cómo tiene que ser el himno, si es el que te imponen o el que sientes, ¿no? Entonces, el escuchar a la gente cantar La Rioja existe, no siendo el oficial, pues también es muy importante reivindicarlo y valorarlo, porque nos identifica a todos, igual que la bandera, ¿no? Que al final fue un invento, pero desde el primer momento todo el mundo se identificó con ella. Roblambera, ¿no? Hay que sí. A ver qué queda ese nombre, ¿no? Con los colores de la bandera de La Rioja. Pues Diego, lo tenemos que dejar aquí. De todas formas, si se pueden hacer con un ejemplar del Día de La Rioja, ¿verdad? Porque todas estas cosas que nos ha contado vienen aquí, que son curiosidades, que es muy interesante, que es bueno también recordarlas, ¿no? Cada 9 de junio, pues recordar todo esto que hace historia y que hace nuestro sentimiento y nuestra identidad riojana, que es así, ¿no? Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Día de La Rioja. Feliz Día de La Rioja. Gracias. Bueno, hacemos una pausa y regresamos en la tertulia. Nada, en unos minutillos estamos de vuelta. Adiós. Bueno, pues saludamos ya a Fede Krumnak. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Está con nosotros también Vicente Urquía. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando del Estatuto de Autonomía. Hemos hecho antes una entrevista al historiador y vamos a ver un poco cuál es la lectura política que hacemos hoy, esta noche aquí, en esta mesa. El Monasterio de Yuso va a acoger mañana ese acto central del Día de La Rioja. Cada 9 de junio los riojanos celebramos el orgullo de serlo y conmemoramos ese aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, que cumple 44 años, todavía pendiente de una reforma paralizada en el Congreso de los Diputados.
El monasterio de Lluso fue el lugar en el que se firmó el 8 de mayo de 1981 el Estatuto de Autonomía de La Rioja, conocido también como Estatuto de San Millán, elaborado por la Asamblea de los 32, constituido en 1980 por 8 parlamentarios y 24 diputados provinciales, y que después fue sancionado por el rey Juan Carlos el 9 de junio de 1982. El reconocimiento oficial de décadas de lucha y de reivindicación de los riojanos que, por lo menos desde el siglo XIX, venían luchando. Un sentimiento de pertenencia a un territorio que surgió de la reivindicación de varios colectivos de ciudadanos. Sobre todo Amigos de La Rioja y el colectivo riojano, que fueron los que organizaron el sentir popular, consiguieron celebrar y reivindicar actos y movilizaciones, y con eso pues pasó al plano político. Tienes en tu mano el acta, por ejemplo, de aquí de Villamediana, de cómo los vecinos de aquí pedían esa autonomía, ¿no? Todos los pueblos de La Rioja tuvieron que debatir en sus plenos el 4 de octubre de 1979, que lo aprobó el Ayuntamiento de Logroño, y tenían un plazo de 6 meses para que todos los ayuntamientos lo debatieran y que por lo menos 2/3 partes votaran a favor. Y no solo lo aprobaron 2/3 partes, sino que lo aprobaron el 99% de los pueblos riojanos. Un estatuto que cumple 44 años, un texto que ha marcado la historia de esta tierra. Y lo que nos permite es dotarnos de las competencias y del marco legal para desarrollar nuestro gobierno, nuestros municipios, nuestras infraestructuras de manera autónoma. Sentimientos de pertenencia a una comunidad que volverán a repetirse mañana en el acto central del Día de La Rioja. Venga, pues vamos a hablar de ese Estatuto de Autonomía del Gobierno de La Rioja, que fue aprobada esa reforma impulsada por el Parlamento por unanimidad, y uno de los protagonistas está aquí sentado con nosotros. Diego, cuéntanos qué supuso ese día y cómo lo ves ahora con la distancia después de tanto tiempo. Pues la verdad es que fueron unos años de trabajo. Costó mucho poner de acuerdo a todo el arco parlamentario, ¿no? en una modificación del estatuto que básicamente lo que traía son medidas de regeneración democrática. Creíamos que era necesario actualizar el estatuto a lo que la mayoría de la sociedad estaba reclamando. Y bueno, y por otro lado, pues como bien dices, pues un poco de decepción porque ha sido una reforma que se ha estancado en el Congreso, que no, bueno, yo tengo mi intuición me dice que la única diferencia con otros estatutos que contenían estas mismas medidas y que sí que se pudieron aprobar en alguna de las legislaturas nacionales, creo que el de Aragón, el de Murcia, el de Cantabria también se reformaron con medidas muy similares. Lo único que nos diferencia es el artículo 46. El artículo 46 que no gusta a los nacionalismos, y yo creo que es la única razón por la que no se ha impulsado y se ha dejado morir siempre en el Congreso de los Diputados. Porque no interesa ni a PSOE ni a Partido Popular impulsar algo que molesta sobre todo al PNV, los partidos nacionalistas vascos, ¿no? Y que es una singularidad que puede decir mucho o puede decir poco. Todo depende también de la voluntad del gobierno nacional. Creo que es una singularidad que puede hacer que La Rioja pues reciba fondos y realmente pues se compense ese efecto frontera y esas desventajas fiscales que tenemos con territorios que están a muy pocos kilómetros nuestros, pero que nunca se ha activado y que nunca se ha puesto en marcha. O sea que puede significar mucho o muy poco, pero está bien que esté, y yo creo que nunca se ha querido impulsar la reforma porque sigue conteniendo... Por este artículo 46, porque si no, diríamos, o a lo mejor, bueno, ahora vemos qué piensan al otro lado de la mesa, pero si no sería una cosa sencilla, como dices, sí, ¿no? No debería ser más complicado. Es lo mismo que se ha aprobado en otras reformas de estatuto, ya digo, como con estas comunidades, que básicamente fue un mero trámite, ¿no? Una comisión institucional y una aprobación en el Pleno del Congreso. Venga, pues Vicente, ¿qué opinas? Bueno, que es como una... dice Diego, que ese artículo 46 sí. es... Bueno, yo no creo que sea, igual hay algunas cosas más,
Que no, pero no, tampoco lo sé, porque tampoco públicamente nadie ha dicho, de los grupos parlamentarios actuales, nadie ha dicho por qué no acaban de impulsarlo, pero yo creo que no está el tema del Congreso de los Diputados. Yo creo, por lo que sé, el tema está aquí en el Parlamento, es decir, el Congreso de los Diputados, la Comisión Institucional ha pedido al Parlamento de La Rioja que nombre a 3 personas como máximo, que marca el artículo 87.2 de la Constitución Española, que sea la delegación, como estamos viendo en las imágenes, que sea la delegación que va al Congreso a defender el estatuto que se aprobó en la legislatura de Ceniceros, y lo que no acaba de hacer el Parlamento de La Rioja es nombrar a estas 3 personas. Entonces, si no se nombran, no se puede iniciar la tramitación. Entonces, yo creo que el tema no está en el Congreso de los Diputados, sino que está el tema en el Parlamento de La Rioja, en que durante esta legislatura, en 3 años, no se ha sido capaz de iniciar ese proceso. Y es una pena, porque es verdad que es un estatuto renovado, que amplía derechos, que además, como decía bien David, es muy importante porque además quita los aforamientos. Es un estatuto que además marca un tope de mandato de dos legislaturas para los presidentes de comunidad, y yo creo que es una pena que, pudiendo tener un estatuto que marca más autogobierno y que marca más derechos y que por tanto crea más comunidad autónoma y nos hace más potentes como comunidad, no seamos capaces de darle una vida a eso y que vaya al Congreso de Diputados y que se discuta y se apruebe. Yo no entiendo por qué está muerto, pero la verdad es que esta es una legislatura, han pasado ya 3 años, más 4 anteriores ya son 7, más que 1 o 2, me imagino, al menos 1, me imagino que pasaría 8 años, pues es una pena que no podamos tener más capacidad, más fuerza como autonomía, como región, y que eso sea debido a un problema pues de falta de impulso político, en este caso, pues del Parlamento de La Rioja. ¿Ves? Ya sabía yo que íbamos a tener lecturas diferentes a lo que habíamos visto hasta ahora, Fede. Vamos a ver, no estoy nada de acuerdo, por supuesto, con lo que ha dicho Vicente. En primer lugar, porque hay varios matices que no está comentando, como por ejemplo que el Congreso avisó con 1 semana de antelación al Parlamento de La Rioja, a la presidencia, para que eligieran a 3 representantes. Más allá de lo corto... ¿Pero eso cuándo? La última vez que se valoró introducir en el orden del día dentro del Congreso para el tema de la reforma del Estatuto. Más allá de que, por supuesto, 1 semana no es un margen temporal suficiente para elegir a 3 representantes, además tenemos la característica y heredada de siempre de que en la Cámara pues, hemos tenido 4 grupos normalmente parlamentarios y pues, al final elegir esto no se puede hacer de cualquier manera y pues, por supuesto muchísimo menos 1 semana. Ese es el primer matiz, Vicente, que yo sé y entiendo que tengas que intentar responsabilizar al gobierno actual del Partido Popular de esto, pero sencillamente no cuela porque cuando te dejas la mitad de la historia. El contexto temporal es importante también porque esta proposición, como bien sabe Diego, surge en el año 2017, se termina aprobando definitivamente en el año 2019 bajo un gobierno del Partido Popular e inmediatamente después se aprueba en abril, creo recordar, Diego, ¿no? Que estabais a final de legislatura, y en mayo son las elecciones. Con lo cual, lo que se encuentra el gobierno socialista de Concha Andreu es un acuerdo adoptado por todos los grupos parlamentarios y una legislatura entera por delante para conseguir que eso tenga desarrollo legislativo en la Cámara Baja. Y lo que hace Concha Andreu con ese acuerdo es nada. Entonces yo creo que ahora nos encontramos en una situación que es un poquitito más complicada. Quiero decir, este acuerdo ya no es aprobado un mes antes de que yo tome posesión. Este acuerdo ya es un acuerdo del año 2019, estamos en el año 2026. Evidentemente, después de 4 años de gobierno, de que no se pudiese sacar adelante en cuanto llega el Partido Popular porque termina la legislatura nacional y esas circunstancias terminan derivando en que tengamos que empezar prácticamente de cero, porque al final va a ser la solución, seguramente haya que empezar de cero con la reforma del Estatuto, por una desidia de 4 años del gobierno de Concha Andreu, pues creo que ahora intentar señalar al Parlamento de La Rioja como el responsable me parece como poco ventajista. ¿Cómo de actualizada está esta reforma o cómo de correcto sería o de democráticamente, además hablamos de regeneración democrática y esto ya es una opinión puramente personal, ¿no? Pero cómo de democrático sería quizás volver a revisar los puntos, ¿no? Porque ya han pasado 7 años desde ese acuerdo. No lo sé, y es una pregunta que me hago a mí mismo a nivel personal. Ya te digo que no es una cuestión de partido, es una cuestión que me planteo yo. No lo sé, pero desde luego lo que no voy a aceptar es que aquí se diga que es una cuestión del Parlamento cuando Concha Andreu lo tuvo en un cajón escondido durante 4 años.
No, pero es que no es cierto. El año 21, después de la pandemia, que hay que recordar que hubo una pandemia y una suspensión temporal de la actividad parlamentaria, de alguna manera. Entonces, el 11 de mayo del 21 se nombró la delegación que fue al Parlamento, fue al Congreso de Diputados en el 21. Es decir, 2 años se tardó a mandar y se construyó. Hubo plazo de enmiendas. Hubo enmiendas, lo único que luego en mayo, ¿no? En mayo del 23 se suspendió, se convocaron las elecciones y no se acabó el procedimiento, pero sí es decir, el Parlamento en aquel momento sí se nombraron las 3 personas que había que nombrar, fueron allí, explicaron la ponencia, se votó, la Comisión Institucional la admitió a trámite y se hizo el plazo de enmiendas, se quedó ahí, pero porque hubo un adelantamiento electoral. Pero ¿por qué se quedó? Se volvió a prorrogar el plazo de enmiendas. Bueno, pero en todo caso hay una... Perdón que matizo, Vicente. Bueno, pero, es verdad, pero Diego, una reunión en 4 años para adelante. No interesaba dar. Bueno, bien, pero esa matizo. Pero la diferencia, diferencia, ya sabes que en las Diego, hay una mesa de la comisión que el día que quiere se acaba el plazo de enmiendas bien, y, Diego, se lleva a pleno. Pero lo que está claro es que en la pasada legislatura, la estará en contra otra vez, muy bien, pero había una amplia mayoría para aprobar esto. Bueno, pero en la pasada legislatura se nombró la delegación, se admitió a tramitar la modificación del estatuto, se inició el plazo de enmiendas y se convocaron elecciones y decayó todo. Pero hubo una actividad y una actuación del Parlamento de La Rioja. En esta legislatura no ha habido nada. Todo lo que quieres vender como un montón de trabajo por parte del gobierno de Concha Andreu es palabrería para resumir un solo acto, que es todo lo que hubo, y luego una prórroga indeterminada, indefinida de enmiendas para no hacer absolutamente nada. Con un gobierno del Partido Socialista a nivel regional, con un gobierno del Partido Socialista a nivel nacional, y mira, por restarle mínimamente, porque la tiene, mínimamente responsabilidad al gobierno regional de Concha Andreu, esto es solo un reflejo más de la inacción y la incapacidad de la inacción. Esta legislatura, vosotros que habéis hecho nada de la inacción y la incapacidad que hay para hacer cualquier cuestión legislativa en Madrid. No se puede hacer nada. Y no habéis hecho nada vosotros esta legislatura. Porque hay un gobierno y además nada, ni nombrar la comisión. Tiene razón Diego en un tema que es porque él decía además del PP y del PSOE. Bueno, yo creo que al final ciertos miedos a ciertos nacionalistas pueden existir cuando tú dependes de ellos. ¿Y con qué cara el Partido Socialista, que lleva sobreviviendo o agonizando de mala manera gracias a los nacionalismos, va a plantear esto en el Congreso de los Diputados? Pues hombre, porque el artículo 46 ya está en vigor. El 46 está en vigor ya. Claro, por eso. Ya está en vigor. Es que no van a modificación, está en vigor. Vicente, y tú llegas ahí y les vas a decir que vas a mantener el 46. Pues seguramente lo primero que te pidan esas personas de las que dependéis todo del Partido Socialista para poder mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa, seguramente os pidan que pero bueno, entonces, si no claro, hecho vosotros nada, ¿cómo puedes decir algo? Vicente, son debates que al Partido Socialista no le convienen, porque como es un partido amordazado por Pedro Sánchez, pues es que es muy complicado sentarse a debatir cualquier cosa cuando tú dependes plenamente de haber hecho favores por todo el arco parlamentario, y con que uno te diga algo que no, acabamos como Pero vamos a ser más serios. ¿Esta legislatura que habéis hecho para que el estatuto se desarrolle? Pues cuando el Congreso... Nada. Pero si me preguntas algo, déjame contestarte. Cuando el Congreso... Tiene que partir del Congreso. Gracias. No, perdona, el Congreso ya ha pedido. El Congreso ya ha pedido. Con una semana de antelación, es que no quiero expresarme en términos inadecuados, pero es que hablarle al Parlamento de La Rioja para que elija a 3 delegados con una semana de antelación roza lo irrespetuoso. ¿Tanto cuesta hacer eso? Roza lo irrespetuoso. Hombre, pues depende. Cuando cumple las reglas democráticas, sí. Cuando se hacen las cosas a la ligera, como las hace el Partido Socialista, pues quizá una semana sobra tiempo. Diego. No, que al final es voluntad política. Yo creo que si es máximo, lo hemos comentado antes fuera de micrófono, pero si son máximo 3, se podían elegir perfectamente 2, uno por el Partido Popular y otro por el Partido Socialista, mandarlos a Madrid y eso se hubiera acabado el debate en 5 minutos. Elija cada uno un representante y se envía a Madrid para que defiendan el estatuto. Y hubiera dependido otra vez del Congreso de los Diputados y no del Parlamento de La Rioja, que parece que está la pelota en el Parlamento de La Rioja. Digamos, la voluntad política es querer impulsarlo o no querer impulsarlo, porque es nombrar a 3 personas que se pueden nombrar en una mañana. Pero eso piensas que también lo que ha dicho Fede, que les dan el plazo una semana, te quedas un poco como diciendo, no sé, porque los trámites. A ver, pues no será lo más adecuado, pero es una cuestión de ¿cuál es, coherencia, pero ¿cuál es el problema en reunirse una mañana, convocar a la mesa del Parlamento
momento a reunir la mañana y decir, oiga, ¿quiere usted nombrar un representante? ¿Quiere usted nombrar un representante? Digo, yo creo que a nivel democrático, para tocar nuestro estatuto de autonomía, y es algo que no tengo nada que contarte que tú no sepas porque has estado metido en eso, pues creo que es importante tener en cuenta todas las sensibilidades. Creo que es importante elegir qué grupos van a ir a representar a La Rioja para una cuestión como la reforma del estatuto de autonomía y cuáles no, sobre todo teniendo 4 sensibilidades ideológicas como mínimo distintas, que son las que están representadas en el Parlamento. Pues a mí no me parece algo tan sencillo como para coger y decir que pues uno del PP y uno del PSOE. ¿Y por qué la izquierda del PSOE no va a estar representada o la derecha del Partido Popular tampoco? Pues cuando son sensibilidades que existen. Estoy de acuerdo contigo, sí. Pero ¿cuál es el problema algorítmico? Lo entiendo, digo. Vox no estaba cuando se aprobó la reforma. Sí claro. Que estaba en su momento Podemos, que era Sumar o como se quieran denominar ahora. Pues eso es otra dificultad ante la que estamos, que es quién defiende. Pero de 33 diputados, ¿quién defiende esta reforma? 31 representan los mismos partidos políticos que estaban en el momento que se aprobó esa reforma. Y de esos 31, 29 son de los dos partidos más grandes. Yo ya te digo que para mí no es una cuestión tan sencilla porque parto de la base de que al final el Parlamento es una Cámara que representa a todos los riojanos. Esta propuesta nace en el 17, se aprueba en el 19, pero es que los riojanos a los que hay que representar a la hora de mandar una delegación, ¿cuáles son? ¿Los del 19 o los del 26? Porque me dices, no, han cambiado solo 2. Bueno, pero es que han cambiado y de hecho las mayorías han cambiado. Es que esto pasa de un gobierno, o sea, nace con un gobierno del Partido Popular, pasa 4 años con un Partido Socialista con mayorías parlamentarias distintas y vuelve ahora una mayoría absoluta del Partido Popular con otro partido que entra en el Parlamento que no estaba en aquel momento, que es Vox. Entonces, para mí no es tan sencillo. Pero no estamos debatiendo la aritmética parlamentaria, estamos debatiendo si las reformas que contenía ese estatuto o lo que se contenía en el estatuto es válido o no, y yo creo que es perfectamente válido en 2019 y ahora. Claro, con lo cual, ¿quién tenga que defender algo que está? Tu opinión puede ser la mía también, pero claro, tú sabes perfectamente que hay un grupo parlamentario ahora mismo que no está a favor de esa reforma y que tiene representación parlamentaria. Claro, entonces, pero hay una aritmética. Vox, para empezar, dijo que no estaba a favor de las autonomías y será su principal motivo, pero está en todos los parlamentos autonómicos. Por supuesto. Pues que no se presente a las elecciones autonómicas, ¿no? Bueno, digo, y también hay gente que quiere destruir España, si yo estoy en una institución que luego digo que no apoyo o que no tiene sentido. Que no me verás a mí defender a Vox. Digo, yo solo digo que creo que es importante tener en cuenta todas las sensibilidades de la sociedad riojana. Que aquí estamos ante una cuestión de forma que es excusa de mal pagador. Es decir, oye, no se quiere. Es que el fondo es de, oye, ha cambiado la situación y hay que hacer una modificación diferente. Esa es otra cuestión. Pues digámoslo, oye, no nos gusta el texto y vamos a cambiarlo, pero no pongamos como excusa el tema de la mayoría parlamentaria de cómo se dirigen los tres, porque los tres están tan fácil como juntar a la mesa de la Junta de Portavoces y hacer una propuesta parlamentaria y votarla, y ya está, porque así imagino que ya se lo ha pasado a más parlamentos, donde solo pueden ir 3, ya habría incluso 4 o 5 grupos parlamentarios en más parlamentos, con lo cual eso no es un problema, eso es una excusa de mal pagador. Al fondo, a mí lo que me preocupa, aparte de este tema que es enredar y para no salir de ahí, es la falta de ambición. La falta de ambición como comunidad autónoma, la falta de ambición como región de querer ser más y de poder ser más. Y eso es lo que me preocupa. Es decir, que no hayamos sido capaces en este tiempo, y el Parlamento mete un poco a todos también, es decir, porque en el Parlamento también hay una responsabilidad de mayoría parlamentaria, pero también hay una mayoría, hay más grupos autonómicos, que yo creo que es una pena que no haya habido esa ambición, ese nuevo consenso, digamos, a la hora de tramitar, de pedir que se tramite, de tramitarlo y moverlo en el Congreso de los Diputados, porque es una pena restringir nuestra capacidad de tener más derechos, de tener más autogobierno, de tener más región. Y eso es una pena, porque en un contexto en el que además pues todas las comunidades autónomas, incluso aquellas que gobiernan el Partido Popular, pues están buscando herramientas e instrumentos de más autogobierno. Bueno, vamos a dejar aquí. No, que es que se nos va el programa. Es que justamente cuando se aprobó esa reforma era el Parlamento más plural que ha tenido el Parlamento de La Rioja, porque, vuelvo a recordar, había 4 partidos muy bien representados y de hecho PP y PSOE en ese momento tenían 25 diputados, ahora hay muchos más. Con lo cual no veo cuál es el problema en que se impulse la reforma de modificación del estatuto aquí y en Madrid. Bueno, no sé si en este caso lo que decías tú, Fede, es que a lo mejor ahora ese documento no sirve, ¿no? No, pero eso lo he comentado, no digo que no sirva el documento, yo lo he comentado más a nivel personal. Yo me he planteado, como joven que soy también, cómo de vigente está, pero ya te digo que es una cuestión más bien personal. Lo que sí que considero que es de un oportunismo político tremendo es querer decir ahora, después de que
que es verdad que lo ha hecho con una frase muy elaborada, subordinada y muy larga, pero nos ha resumido un acto como toda la agenda de gobierno del gobierno de Concha Andreu durante la legislatura, para decir que el PSOE hizo todo lo posible y que el Partido Popular no ha hecho nada, ¿no? Yo creo que intentar llevar el debate siempre a lo mismo pues no cuela. Decir que La Rioja no tiene ambición cuando, es que si, hablando solo de memoria, si estamos repoblando nuestros pueblos con el plan Revive, vamos a tener una facultad de medicina, La Rioja económicamente se está recuperando por encima de la media de la sociedad española, pues oye, pues con toda la alegría del mundo vamos a decir que La Rioja no tiene ambición. Pues bueno, Vicente, cada uno tiene sus argumentos y los cuenta. Es absolutamente correcto lo que he dicho. En términos políticos, venga, de lo que es la región y el autogobierno. Muy rápidamente, ¿qué os parecen los galardones de mañana? Urbano Espinosa, Riojano Ilustre, y la Asociación Riojana de Empresa Familiar como medalla de La Rioja. Y también tenemos el galardón de las artes a la actriz Mabel del Pozo. Rápidamente, para poder hablar de la visita del Papa, así, esquemáticamente. Enhorabuena a los tres, Mabel por el impulso a las crónicas, que creo que se deja ver. Yo creo cualquiera que lo hayamos visto muchas veces, le hemos visto la mano de Mabel también. Y Urbano, pues eso, el primer impulso a la universidad y el primer rector y todo lo que ha supuesto. Y luego también felicitar a Carlota González como presidenta de la AREF. Y yo creo que la industria principal de esta comunidad es la empresa familiar, que es la que hace el territorio de verdad. Así es. Venga. Nada, os doy 15 segundos. Nada, estamos todos enhorabuena. Creo que estaremos todos de acuerdo. Vale. Yo más con Urbano tuve la suerte de estar con él hace justo 2 semanas, que hicimos una presentación de la revista Belezos en Ábalos y vino, y le agradecimos también un poco su papel histórico en la universidad, y por supuesto, lo decía bien Diego, el tema de la empresa familiar me parece muy importante, porque es verdad, si es que nuestras referencias son fundamentalmente el AREF, y luego pues también en este caso la actriz Mabel del Pozo, que también es muy importante, y que creo que aquí todos coincidimos. Coincidimos todos. Venga, pues vamos con la visita del Papa León XIV a nuestro país, último día en Madrid, y esta mañana visita histórica al Congreso de los Diputados, donde ha calmado un poco esa crispación habitual que nos tienen acostumbrados. Significativas palabras en su discurso, que ha terminado con una larguísima ovación. Rafa Navarro ha estado siguiendo este día y bueno, todo el fin de semana. Rafa, cuando quieras. María, tercer día de la visita del Papa León XIV a nuestro país. Esta mañana ha realizado una visita histórica aquí al Congreso de los Diputados. En su discurso ante los parlamentarios ha criticado el aborto, ha hablado del trágico drama migratorio y les ha lanzado un mensaje en tiempos de crispación, recordándoles que la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente al adversario. Larguísima ovación tras terminar su discurso de 30 minutos y trajo por fin algo de paz aquí al Congreso de los Diputados. Esta tarde, pendiente del encuentro con las víctimas de abusos de la Iglesia aquí en España, tanto el rey Felipe VI como Armengol hoy, como el propio Papa ante los obispos esta mañana, ha hablado de reconocimiento y reparación de las víctimas. Este encuentro con las víctimas ha creado polémica, ya que varias asociaciones exponen que no han sido invitadas por tener una postura más activista. Y esta tarde, oración en la Basílica, en la Catedral de la Almudena, y concluyó el día con un encuentro con más de 70.000 fieles en el Santiago Bernabéu. Mañana, después de un encuentro con voluntarios, parte el Papa para Barcelona. Primera visita de un Papa a nuestras Cortes Generales. El Papa León XIV comenzó su discurso con una pregunta a los representantes públicos. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes? Recordó a parte de los referentes de nuestro país. Desde las páginas universales del Quijote hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, hasta la inquietud metafísica de Unamuno. E hizo una defensa de la vida humana. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. En materia política, de nuevo al lado de los inmigrantes. La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas y un mensaje en tiempos de crispación. Y el respeto mutuo en medio de la discrepancia. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Terminó con un deseo para nuestro país. Y que sobre el reino de España
marcado por la huella apostólica de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días de prosperidad, justicia y paz duradera. El Papa trajo paz y unión al Congreso en una larga e interminable ovación de despedida. 7 minutos de ovación, una imagen inédita que nos deja en la democracia española, podríamos decir. No se ha visto otra igual. No, lo primero agradecer al Papa la visita, ¿no? Yo creo que tiene mucho cariño siempre. La cabeza de la Iglesia Católica siempre tiene mucho cariño a nuestro país. A mí me han gustado 2 cosas. Primero, ver partidos políticos nacionalistas y muy reaccionarios que no pensaba yo ver hoy en el Congreso de los Diputados, han estado allí y se han levantado además cuando los demás aplaudieron. Ellos no han aplaudido, pero sí que se han levantado y considero que ha sido un bonito gesto. Y segundo, ver al PSOE abrazando la fe, ¿no? Está muy bien, estoy viendo últimamente los estados de varios dirigentes políticos del Partido Socialista y me gusta cómo han abrazado la fe en estos últimos tiempos. Será porque entre la visita del Papa, Bad Bunny y el nuevo Mundial son balones de oxígeno para el presidente que sigue aguantando y sigue aguantando y sigue aguantando. Ya no se habla de ZP, ya no se habla de Leire, ya no se habla de supuestas facturas falsas del Partido Socialista, no se habla de esos pagos en metálico que no se sabe cómo se registraban, no se habla de muchas cosas y ya solo se habla pues ahora de la visita del Papa, que oye, que bienvenido, pero creo que hay muchos problemas que han quedado en un segundo plano y creo que esta sociedad no se puede permitir que no se hablen de ciertas cosas, ¿no? o que queden en un segundo plano cuando creo que el país tiene unos problemas muy importantes encima de la mesa. Vicente, directamente para ti, ¿ha ido esas palabras? Sí, yo creo que si no, hay una especie de querencia, ¿no? Si no sale el tema hay que sacarlo, ¿no? No sé, yo creo que viene el Papa, que está muy bien que venga, hacía años que venía el Papa, ¿no? Y que lo que pasa es que en este caso lo que hay es una cierta coincidencia en algunos planteamientos entre el Papa a nivel de política internacional y a nivel de conceptos de humanismo y humanismo cristiano entre lo que es las políticas que defiende el PSOE y algunas políticas que defiende el Papa, otras no, hay diferencias, hay diferencias claras, por ejemplo, en el tema del aborto o en el tema de la eutanasia, hay diferencias, pero yo creo que es bueno esa coincidencia, es decir, dentro del Partido Socialista hay muchas personas que son cristianas practicantes y algunas no practicantes, pero también cristianas, es decir, y de alguna manera la relación de nuestro Estado, de España con la Iglesia, lo ha marcado el Partido Socialista en los últimos años, en los años que ha gobernado, que son bastantes. Por lo tanto, yo creo que todo eso sobra, Diego, sobra. Otra cosa, porque el Papa se irá dentro de 2 días y volveremos a hablar otra vez de lo que queráis, es decir, volveremos a hablar de lo que hay. Hablaremos de fútbol. Sí, de lo que hay que hablar de fútbol y hablaremos de más cosas, que no pasa nada. Sí, también hay que hablar de lo otro, si no pasa nada, pero restarle importancia y pensar que esto es yo creo que no, lo que es un momento muy importante, hay discursos muy importantes, yo creo que ha habido una gran calidad humana que todo el mundo ha reconocido, y lo que espero que no pase con el discurso del rey de final de año, en el que todos los partidos dicen que están absolutamente de acuerdo, pero luego al día siguiente nadie se acuerda del discurso del rey. Yo espero que algo de poso de lo que dice el Papa quede, al menos en aquellas partes que tengan que ver más con el humanismo, con la decencia, con el cristianismo más bien entendido, con el respeto a las personas, ¿no? Yo me quedo con esa tesitud, con esas palabras. Pues yo me alegro mucho de que haya venido el Papa, me alegro muchísimo también de haber visto las calles de Madrid llenas de jóvenes, porque parece que había cierta desafección de los jóvenes y que cada vez estamos menos interesados ya no solo por la Iglesia, por los valores, que al final uno puede ser católico practicante o no, pero los valores de la Iglesia, pues para mí, yo siempre en todas las conversaciones que tengo con amigos y conocidos, siempre digo lo mismo, que uno puede ser creyente o no, pero no puede negar que, oye, pues los valores que promulga la Iglesia luego ya es, dentro de la imperfección de cada uno, ponerlos en práctica, pues es más complicado, pero desde luego los valores que defiende la Iglesia creo que son valores muy, muy buenos ya tanto a nivel individual como a nivel de sociedad. La nota negativa, pues un poco lo que acaba de intentar hacer Vicente otra vez, que es que han querido, según quienes, posicionar políticamente el discurso del Papa, y eso me parece un error enorme. Yo creo que el Papa no tiene posición política, no le corresponde. Creo que es incluso una falta de respeto hacia el Santo Padre intentar posicionarle políticamente, como han intentado hacer desde el Partido Socialista, incluso desde
desde algunos partidos nacionalistas, y no lo digo solo por lo que ha hecho Vicente ahora, que quieren basar en el no a la guerra, que creo que todos estamos en contra de la guerra, pero quieren basar en el no a la guerra ese argumento de que el Papa piensa como el PSOE en muchas cosas, ¿no? Yo he llegado a ver hoy... Eso, he dicho que... no, he dicho eso, no me malinterpretes. He dicho que había una coincidencia en algunos postulados. No he dicho ni he utilizado... Ya, pero es que no me voy a quedar... No me hace falta manipular, Vicente. No, es que ya vale, es que no he dicho has hablado antes que yo, pero no lo he dicho. Ya, pues si me dejas seguir, Vicente, porque tú has insinuado que hay cosas en las que estáis de acuerdo y tal, os habéis tenido que desmarcar, por supuesto, porque como el alcalde tiene una posición prohibida, tampoco podíais vender el argumentario completo porque iba a ser aún más, demasiado incoherente incluso para el Partido Socialista. Pero es que yo he visto hoy a diputados del Partido Socialista tuiteando distintas frases del Papa como mensajes directos hacia dirigentes políticos del Partido Popular. Entonces, a mí como ciudadano que me guste o no, tengo que verme representado también por la gente del Partido Socialista que estaba en esa bancada hoy escuchando al Papa, con la oportunidad que supone estar tan cerca del Papa y escuchar lo que tenía que decirles, pensar que estaban con el telefonito buscando a ver qué frase podían utilizar para atacar a un rival político. Pues mira, por lo menos espero que todos esos socialistas que estaban entretenidos con Twitter mientras hablaba el Papa, en el momento en el que Papa ha dicho lo de la confrontación política y lo de la confrontación con el adversario, por lo menos se lo hayan tomado con un jarro de agua fría. No tengo demasiadas esperanzas porque estoy prácticamente convencido de que no estaban muy atentos a lo que estaban escuchando. Pero si tengo que marcar una nota negativa, desde luego es esa, es haber intentado politizar el discurso del Papa cuando, por supuesto, por definición, no es un discurso político. Bueno, pues nos vamos a despedir con las encuestas, que es también consecuencia un poco de lo que estamos viviendo, de lo que decíais en esta mesa. Vamos con ese último barómetro de 40 dB para El País y para la cadena SER, donde el Partido Popular amplía su ventaja sobre el Partido Socialista a casi 5 puntos. Los populares suben hasta el 32,4% de estimación de voto, mientras que los socialistas bajan al 27,7%, perdiendo cerca de un punto respecto al mes anterior. Vox encadena su tercer descenso consecutivo y se sitúa en el 17,4%, mientras que Sumar recupera medio punto. Podemos y la formación SAL, impulsada por Alvise P, se mantienen en cifras muy similares, con algo más del 2% de apoyo cada uno. Por bloques, la suma de PP y Vox alcanza el 49% de la intención de voto, casi 14 puntos por encima de la izquierda, formada por PSOE, Sumar y Podemos, que reúne el 36%. Y los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez mantienen un respaldo conjunto del 7,1%, una cifra muy similar a la obtenida en las elecciones generales de 2023. También podemos ver la encuesta publicada hoy por El Mundo, la vemos y la podemos ir comentando porque ya nos tenemos que despedir. Venga, Vicente. Sí, bueno, yo creo que los datos de la encuesta pues, son malos para nosotros, para el PSOE. Es verdad que es una coyuntura negativa. Diego ahora podía hablar de eso, es decir, verdad que tenemos una situación complicada de diferentes situaciones que se han creado y que están ahí, algunas en proceso judicial, y por lo tanto es normal que tengamos ese resultado. Yo no me asusta ese resultado, yo espero que ese resultado mejore según pasa el tiempo de cara a las elecciones siguientes. Es verdad que ahora no hay elecciones, cuando no hay elecciones el electorado está menos tensionado, pero es verdad que es lo que hay. Nosotros perdemos 4 puntos, luego la nuestra izquierda se pierde también bastante y eso hace que el PP suba un punto y Vox también suba bastante y que casi estén a punto de sacar el 50% de lo que es la derecha en su ámbito más global, ¿no? Y yo creo que es un dato que está ahí. Yo me fío mucho de las encuestas, soy muy politólogo en ese sentido, me da igual que sea una marca u otra, las encuestas son trabajos serios en general y bueno, es un dato preocupante y nos tiene que hacer reflexionar. Y bueno, vamos a ver qué futuro nos tiene, pero lógicamente hay que darle la vuelta a esas encuestas. A ver, venga Fede, y luego ya terminas tú, Diego. Pues hablando a nivel autonómico, creo que es especialmente reseñable el 46% del Partido Popular, que mejora su resultado después de las últimas elecciones, donde ya obtuvo una mayoría absoluta, que era un 45,4%, sube un 0,6%, teniendo en cuenta... Este es el dato de La Rioja. Es el dato de La Rioja, efectivamente, que es teniendo en cuenta pues, el desgaste típico de cualquier acción de gobierno, pues demuestra que el gobierno de Capellán está consiguiendo ya no solo mantener, sino incluso mejorar la confianza de los riojanos. Creo que todos estamos de acuerdo en que una subida del 7 al 12% es... No digo que no sea una subida importante, pero desde luego me parece que cuando estás en un 45% de los votos, cualquier mínima subida es una cuestión de trabajo, más sobre todo cuando estás en el gobierno. O sea que a nivel de La Rioja,
muy satisfecho y veo que los riojanos son ciudadanos críticos con su gobierno, críticos con el gobierno nacional y según esta encuesta pues parece que lo reflejan. Vale, venga, Diego. A nivel de La Rioja, que la encuesta del mundo es a nivel de La Rioja, puede ser que la mayoría absoluta del PP se viese amenazada por Vox si lo trasladas a escaños. Esto no es nuevo, creo que en las últimas elecciones también se decía que Vox podía amenazar la mayoría absoluta del PP y no fue así. Queda mucho hasta las elecciones autonómicas, creo que esto ahora no es un momento que nos define, pero vamos, los tiros pueden ir por ahí. Y en las nacionales pues me sorprende los poco críticos que somos los españoles, ¿no? con nuestros partidos cuando lo hace mal, que el Partido Socialista tenga casi un 28% de apoyo con la que está cayendo en este país y con la mala experiencia que tenemos con los partidos políticos y la corrupción dentro de los partidos políticos, pues me sorprende que no se le castigue más, la verdad. Y no sé qué pasará, no sé cuándo habrá elecciones generales, es la pregunta que nos hacemos casi a diario muchos ciudadanos. Y bueno, ya veremos a ver, pero me parece un castigo un poco severo todavía al Partido Socialista. Pues en cuanto a las elecciones, estaban comentando que al anunciar que se van a elaborar esos presupuestos, si no conseguía, a lo mejor me dices, a ver qué me dices, Vicente, si no conseguía ese apoyo para los presupuestos, era la excusa perfecta ya para decir se convocan las elecciones. No sé si ves tú la misma lectura. Bueno, esa es una lectura que está haciéndose ahora, que va a jugar a la baza de los presupuestos. Yo creo que es inteligente la baza de los presupuestos, intentar pasar lógicamente el verano, intentar hacer los presupuestos. Si los presupuestos no salen, que eso será para octubre y noviembre, nos iríamos elecciones en primavera. Yo creo que hacer elecciones en primavera o hacerlas en julio tampoco hay mucha diferencia. Al fin y al cabo, casi serían los 4 años de legislatura. Pero bueno, en todo caso, es una decisión que tiene el presidente y que habrá que ver. De todas maneras, lo autonómico sí que es verdad lo que decía Diego, de que ahí la única novedad que puede haber, yo creo, ahora mismo con esta encuesta, es la entrada de Vox y la pérdida absoluta del Partido Popular. Es la novedad, porque el resto hay una bajada del PSOE, hay una mejora de votos, pero no en diputados de Izquierda de Sumar o Izquierda Unida, pero creo que el titular podría ser ese, de que el PP tiene en peligro esa mayoría absoluta con Vox, que va a estar ahí. Yo sabía que Vox iba a sacar menos que el Nacional Nacional, en torno a ese 12-13%, yo creo que va a estar ahí, pero bueno, seguramente que va a estar con ese tema debatido en la noche electoral, dentro de un año. ¿Qué valoren los riojanos si quieren 4 años más de estabilidad con el gobierno del Partido Popular, en el que yo confío y espero que así sea? Desde luego, un buen trabajo están haciendo porque por eso tiene los resultados que está obteniendo. Y oye, si las urnas dicen lo contrario, pues desde luego el Partido Popular nunca ha ido contra el mandato de las urnas. Y esto ya cada uno que lo interprete como quiera. Muy bien. Bueno, pues nada, feliz día de La Rioja. Feliz día de La Rioja. Igualmente. Y nosotros volvemos a ver qué... pues nada, pasado mañana. Mañana podrán ver el día de La Rioja aquí. A partir de las 12 menos cuarto de la mañana se repetirá también por la noche sobre esta hora. Así que nos seguimos viendo. Yo aquí estoy el miércoles a las 9 y mañana a las 12 menos cuarto también en estas pantallas. Adiós. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ya está.